Bueno, ¿qué tal, amigos y amigas de la Pecera de Memorias? Yo soy Borja Zurrón y hoy no tengo a David. El tío se ha ido de viaje, anda por ahí, por Oriente Medio, y me ha dejado solo haciendo hoy la pecera. Así que nada, os vais a tener que conformar con escuchar mi turra de hoy, porque además hoy el programa viene bastante cargadito, así que cojan palomitas porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Comenzamos por, repasar toda la locura de ayer, en la que Estados Unidos reafirmó su voluntad de plantear una guerra comercial a gran escala contra China, y también esa locura en la que Donald Trump anunció que los aranceles quedaban prácticamente en el mínimo, ¿no? Al menos a un nutrido grupo de países. Hablaremos también de cómo Zelensky está intentando comprar la amistad de Trump, de cómo la oposición ha dado un golpe clave para ganar la guerra civil de Myanmar. También nos iremos a Gaza, donde Israel continúa dando rienda suelta a sus ansias coloniales, y acabaremos en Tokio, donde Waymo tiene previsto desplegarse muy pronto. Venga, un montón de cosas de las que tenemos que hablar hoy, así que vamos al lío. Por cierto, antes de empezar, muchísimas gracias a todos que en los últimos 2 días os habéis volcado suscribiéndoos al canal. Ya estamos a puntito de los 100.000. Creo que nos quedan unos 250 suscriptores para tener ya nuestra tan ansiada placa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito durante estos días. Y bueno, los que os queráis suscribir, pues a ver si conseguimos hoy llegar a esta cantidad, a los 100.000, cantidad redonda, cantidad que a mí personalmente me hace muchísima ilusión. Y ahora sí, vamos a hablar de todo el tema de Trump y de la locura que vivieron ayer los mercados, que explotaron al alza. De hecho, el Nasdaq se apuntó su segunda mayor subida de la historia. Venga, vamos con ello porque, como digo, hay muchísimo que contar. El caso es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado una pausa de 90 días en la aplicación de aranceles para la mayoría de países, reduciéndolos solo al 10%. Sin embargo, ha decidido aumentar los aranceles a China hasta el 125%, argumentando una falta de respeto por parte de Pekín hacia los mercados globales. Por eso de que Pekín les había puesto antes a Estados Unidos un arancel que, si no recuerdo mal, era del 84%. Esta medida se produce en un contexto de tensiones comerciales entre ambas potencias. El caso es que, ahora con este nuevo aumento por parte de Trump, es muy probable que Pekín tome represalias adicionales y se intensifique aún más la guerra comercial entre los dos países, ¿vale? Cuando se preguntó a Trump el por qué había decidido parar los aranceles a al menos 75 países, el magnate y ahora presidente argumentó que la gente se estaba poniendo nerviosa, muchos países se estaban poniendo nerviosos y fuera de línea. Y con esto, como digo, no solo se refería a ciudadanos de a pie, sino a todo un ecosistema que incluye también pues inversores, empresarios, políticos aliados, medios de comunicación, en fin, de todo, ¿no? Usó expresiones, vamos a decir, informales, ¿no? Como que se estaba poniendo un poco yippy la situación, que es una forma coloquial que tienen los estadounidenses de decir que los diferentes actores económicos estaban perdiendo la calma. El caso es que detrás de todo lo que estaba ocurriendo, las caídas en el mercado, la subida de los tipos de los bonos estadounidenses, etcétera, es que había una preocupación, ¿no? Había una preocupación real. Al final el pánico, se estaba extendiendo. Y a pesar de que el propio Trump afirmó que la decisión de pausar los aranceles fue escrita desde el corazón, es decir, que nació desde una reflexión personal, ¿no? o instintiva, los hechos apuntan a que fue una respuesta a señales muy concretas del mundo financiero, ¿no? En particular, lo que realmente sacudió toda esta política arancelaria no fue tanto la caída de las bolsas, que ya esto había ocurrido días antes, sino un fenómeno un poco, digamos, más técnico y que podía ser más grave para el país, para Estados Unidos, ¿no? Que hablamos de el desplome en el mercado de bonos del gobierno estadounidense. El mercado de deuda pública, ya hemos hablado de esto, pero siempre conviene explicarlo.
es como el termómetro, ¿no?, más sensible de la economía. Cuando se vende masivamente, como ocurrió estos días, es una señal de que los inversores están perdiendo la confianza en la estabilidad del país, ¿no? Para un presidente cuya trayectoria empresarial está ligada al uso del endeudamiento, como sabemos que ha hecho Trump a lo largo de tanto su vida como presidente como su vida empresarial, que ha estado muy ligada al sector inmobiliario, pues este tipo de alerta es importante, ¿no? El propio Trump reconoció: el mercado de bonos es muy delicado, y dijo que lo estuvo observando y que la gente se estaba sintiendo un poco mareada, ¿no? Entonces, básicamente, mucha gente había dicho que lo que buscaba realmente Donald Trump con toda esta guerra arancelaria era provocar una recesión para que bajaran los tipos de interés y Estados Unidos pudiera pedir dinero a un interés menor. Sin embargo, lo que se vio fue el efecto contrario. La gente se empezó a no fiar de la economía estadounidense y los inversores reclamaban una rentabilidad mayor para comprar los bonos estadounidenses. Bueno, el caso es que a todo esto se le sumó una entrevista clave que tuvo un peso psicológico, yo creo que grande, en la decisión de Donald Trump, y es que el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, comentó en Fox, pues que Estados Unidos se estaba encaminando hacia una recesión si no se corregía el rumbo. Y bueno, este señor pues tiene un gran peso en Wall Street, ¿no? Entonces, bueno, para Trump, que estaba acostumbrado a ver los mercados como una medida de su éxito político, pues este tipo de advertencias públicas y este tipo de indicadores de shock bursátil, pues fue un poco ya la gota que colmó el vaso. Eso sí, hay que decir que actualmente, con los aranceles que hay entre Estados Unidos y China, todavía, bueno, pues hay una guerra comercial que está llevándose a cabo, ¿no? Veremos a dónde nos lleva. Lo que sí está claro es que hay mucho negocio que simplemente se va a dejar de hacer. Por ello, ya hay muchas voces que comparan la situación actual a la de un embargo comercial recíproco, ¿no? Porque ya estamos hablando de aranceles pues, por encima del 100% o casi en el 100% en el caso de China, y eso va a hacer que, bueno, pues muchas exportaciones de un país a otro se van a tener que dejar de hacer, ¿no? En Estados Unidos, ¿cómo se vino, ¿no? ¿Cómo se tomó esta noticia por parte de Donald Trump de parar los aranceles a un montón de países menos a China? Bueno, pues con muchísimo optimismo. La verdad que es que los mercados se dispararon anotándose uno de los mejores días de su historia. El Nasdaq se disparó más de un 12%, el S&P 500 saltó un 9%, que esto es lo que de media da el S&P 500 en un año, pues lo subió en un día, y el Dow Jones creció un sólido 8%, el índice industrial. De hecho, como decía, ¿no?, el Nasdaq cerró con su segundo mejor día. Y bueno, ¿por qué todo esto? Bueno, porque los inversores, ¿no?, interpretaron que la reducción de aranceles para la mayoría de socios comerciales, pues para Europa, Latinoamérica, Canadá, etcétera, pues podría reactivar el comercio global o al menos no pararlo, y aliviar las tensiones inflacionarias, ¿no?, que se preveían que se iban a dar con los aranceles, lo que en última instancia dará un empujón al consumo, ¿no? Claramente el sector tecnológico aquí fue el gran ganador de ayer. Empresas como Apple, Nvidia o Amazon, que habían bajado mucho en los últimos días, vieron subidas espectaculares, ¿no?, al alejarse el fantasma de la guerra arancelaria con países como México o con la propia Unión Europea. Además, los grandes fondos de inversión volvieron a tomar posiciones arriesgadas en empresas de crecimiento. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Y es que aquí viene la polémica. La polémica porque se cree que Trump o el círculo de Trump podrían estar sacando mucho dinero de esta situación y de la información privilegiada. Y es que a las 9:37 de la mañana, hora de New York, creo, si no recuerdo mal, el presidente Trump publicó en su plataforma Truth Social: este es un gran momento para comprar. Puso eso. Y menos de 4 horas después anunció la pausa de 90 días en casi todos los aranceles, lo que provocó el repunte del mercado del que hemos estado hablando. Pues bien, el caso es que aquí un grupo de personas ejecutó una inusual compra masiva de opciones de compra del S&P 500 con un precio de ejercicio de $509 y vencimiento del mismo día. La polémica no es tanto el movimiento en sí, que es verdad que es algo que se sale de lo común, pero bueno, que no es una cosa tan loca, sino
cuándo se llevó a cabo este movimiento. Y es que estas opciones se adquirieron poco antes del anuncio de Trump que cambió el rumbo del mercado. Y el valor de esta operación aumentó un 2100%, es decir, se multiplicó por 22, ¿no? Si no recuerdo mal. Estos movimientos han llevado a especulaciones sobre si realmente Trump o su entorno se está enriqueciendo gracias a utilizar información privilegiada, la información privilegiada de las propias acciones que va a tomar el gobierno. Entonces, bueno, ahí dejo la cosa, pero esto se suma un poco a todo aquello de primero del pampeo de cuando calentaron el precio del Bitcoin diciendo que iban a crear una super reserva estratégica, etcétera, y también de cuando Trump y Melania sacaron sus propias memecoin haciéndose absolutamente de oro, ¿no? Bueno, el caso es que más allá de la fiebre que ha habido en bolsa y en las criptomonedas, el petróleo todavía, tiene mucho por recuperarse. Es verdad que ya se ha recuperado el nivel de los $60, pero veremos a ver, ¿no? Porque la guerra comercial abierta que sigue con China sí que podría frenar el crecimiento global y, por tanto, la demanda energética. Por cierto, ha dicho Trump que eventualmente llamará al presidente chino, a Xi Jinping, y espera alcanzar con él un acuerdo que sea provechoso para ambas naciones. O sea que también es verdad que Trump, por ese lado, está intentando lanzar un mensaje a los mercados. ¿Y qué busca Trump con todo esto? Pues la verdad es que quien os lo cuente no tiene ni idea. O sea, porque no se sabe. No se sabe qué es lo que ha intentado, si enriquecerse personalmente, si lo que quiere es bajar el tipo de los bonos y no lo ha conseguido, si lo que quiere es redefinir las reglas del comercio internacional. La verdad es que quien os lo diga a día de hoy miente, porque es que no se sabe. Y es una actitud tan errática, tan de hoy hago esto, mañana lo otro, y tan que parece que no hay una estrategia de fondo, que es muy complicado ahora mismo estar en la cabeza del presidente estadounidense, ¿no? Y bueno, dejamos la parte de la guerra comercial y de los aranceles, que ha ocupado, pues la actividad de la pecera de la memoria, de la pecera de memorias en los últimos días, y nos vamos a Ucrania. ¿Por qué? Porque Volodymyr Zelensky ha anunciado que su país está dispuesto a comprar un paquete de armas a Estados Unidos por un valor de hasta 50.000 millones de dólares. Y esta cifra no solo es enorme, ¿no?, por su impacto económico, sino que, de concretarse, se convertiría en la mayor venta de armamento en la historia de Estados Unidos, superando con creces el récord anterior, el récord que lo tenía Japón, con una compra de 105 aviones F-35 en 2020 valorada en 23.000 millones de dólares. Bueno, esta operación por parte de Ucrania marcará un giro importante en la estrategia de defensa del país. Hasta ahora el país ha dependido en gran medida de la ayuda militar donada por sus aliados occidentales. Sin embargo, ahora Zelensky plantea una compra, no una asociación de seguridad a largo plazo que incluya compras directas como una forma de garantizar el respaldo sostenido de Estados Unidos en el tiempo, más allá de los vaivenes políticos. Lo interesante es que esta enorme inversión estaría respaldada por parte, o al menos en parte, por fondos europeos, ¿no? Entonces, pues la Unión Europea financia a Ucrania y Ucrania con ese dinero compra armamento a la industria estadounidense. La verdad que es un muy buen negocio en este caso para Estados Unidos, ¿no? El caso es que Ucrania busca acceder a sistemas que solo Estados Unidos produce y que la Unión Europea no puede fabricar, como los misiles Patriot, que son claves para proteger las ciudades e infraestructuras de los continuos ataques rusos con misiles y drones, ¿no? Zelensky ya ha señalado que tras la guerra su país necesita contar con una arquitectura de seguridad sólida, y no solo para reconstruir, sino también para evitar futuras agresiones por parte de Rusia. Así que, importante esta declaración o este planteamiento de esta nueva estrategia. Llega en un momento bastante sensible porque el Congreso estadounidense está debatiendo a día de hoy nuevos paquetes de ayuda para Ucrania y, pues cada vez hay más voces en el Partido Republicano que piden limitar el gasto en ayuda internacional en general y en ayuda a Ucrania en particular. Bueno, muy bien la parte de Ucrania, veremos en qué queda todo esto. Y ahora tenemos que hablar de un país del que últimamente hemos comentado alguna cosilla, que es Myanmar, la antigua Birmania.
¿Y por qué? Bueno, para el que no sepa lo que está pasando allí, ya lo hemos contado alguna vez, pero vamos a repetirlo rápidamente. Y es que después del golpe militar de 2021, el país entró en una guerra civil a gran escala. La junta militar, que tomó el poder por la fuerza, se enfrenta a una combinación muy diversa de grupos. Por un lado están los llamados grupos étnicos, que llevan décadas luchando por la autonomía de sus regiones, y por otro lado se encuentra una nueva ola de resistencia formada por ciudadanos comunes, muchos de ellos jóvenes, que se organizaron en milicias bajo el nombre de las Fuerzas de Defensa Popular, las PDF, y otros grupos afines, ¿no? Lo que está ocurriendo ahora es que estos movimientos civiles están empezando a lograr avances reales. Ya no se trata solo de pequeñas guerrillas o actos de sabotaje, sino que están expulsando al ejército de zonas enteras. Además, en regiones como el estado de Chin o en Sagaing, las fuerzas de la resistencia no solo combaten, sino que empiezan a formar estructuras de gobierno locales, empiezan a incluso fundar escuelas, incluso a proveer a la población de servicios básicos, como si fueran pequeñas repúblicas independientes. Aún así, el conflicto está a día de hoy bastante lejos de terminar, ¿no? La junta militar sigue teniendo superioridad aérea y no duda en usarla, ya que está llevando a cabo bombardeos indiscriminados sobre aldeas y ciudades, los cuales están provocando miles de desplazados. Y la situación humanitaria es muy grave. Son más de 3,5 millones de personas los que han tenido que abandonar su hogar, y muchas ahora mismo viven en condiciones precarias, sin ayuda humanitaria suficiente. Bueno, esto para contextualizar. ¿Y cuál es la noticia que ha ocurrido aquí para que hoy estemos hablando de Myanmar? Bueno, el caso es que los rebeldes, las milicias civiles que combaten a la junta militar, han llevado a cabo o han ganado una batalla completamente histórica. Vámonos al estado de Chin, en el oeste de Myanmar. Allí la resistencia civil ha logrado una gran victoria al tomar el control de la ciudad estratégica de Falam. Tras 5 meses de intensos combates, la Fuerza de Defensa Nacional de Chin, la CNDF, lanzó la misión Jerusalén a mediados de noviembre y el 7 de abril por fin consiguió su objetivo. Falam, situada cerca de la frontera con India y conectada con la capital del estado, Hakka, es un punto clave tanto comercial como militar. Y durante el asedio, la junta militar respondió con más de 1000 ataques aéreos, causando la destrucción parcial de la ciudad y provocando el desplazamiento de más de 10.000 residentes hacia el estado indio de Mizoram, ¿vale? Bueno, a eso y a otras zonas de Myanmar. Esta situación, como decíamos, ha agravado mucho la crisis humanitaria, pero es un pasito más por parte de los rebeldes que luchan contra la junta militar, que bueno, poco a poco van tomando el país y bueno, pues están haciendo un trabajo formidable. Las fuerzas de defensa nacional de Chin, que están formadas por civiles, se distinguen un poco de otros ejércitos étnicos al buscar el derrocamiento completo del régimen en lugar de solo controlar territorios específicos, ¿no? Y a pesar de que ha habido divisiones internas, pues los grupos Chin han comenzado a unificarse bajo el recién formado Consejo Nacional Chin, ¿no? Con el objetivo, como decía, de consolidar sus esfuerzos contra la junta militar de Myanmar. Vamos ahora con Gaza, porque allí la verdad que Israel, como decía al principio del programa, está dando rienda suelta a sus ansias expansionistas, a sus ansias colonizadoras y, bueno, está ampliando la zona de seguridad, o lo que ellos llaman la zona de seguridad de la Franja de Gaza, y ahora planea que esta área de seguridad incluya por completo la ciudad de Rafah, que recordemos que es el paso que hay entre Egipto y Gaza, ¿no? En el sur del territorio. Esto significa que, bueno, pues que una parte aún mayor de Gaza quedará como una especie de tierra de nadie, donde no se permitirá la presencia palestina, según al menos lo que ha comunicado el ejército israelí, ¿no? Bueno, decir que la idea de una zona de amortiguamiento en Gaza no es nueva, pero lo que está ocurriendo ahora es que esta franja está creciendo mucho más de lo que se había previsto, ¿no? Lo más preocupante es que esta expansión incluirá zonas que a día de hoy están densamente pobladas, como la propia ciudad de Rafah,
que además es uno de los últimos refugios para más de 1 millón de palestinos desplazados por la guerra. Israel justifica esta expansión como una medida de seguridad para evitar que grupos armados operen cerca de su frontera. Sin embargo, las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, han expresado su preocupación, ya que, bueno, pues esto puede interpretarse como una forma de expulsar permanentemente a los palestinos del sur de Gaza, lo cual sería ilegal bajo el derecho internacional si se hace de forma forzada o sin posibilidad de retorno. Además, esta expansión ocurre mientras los combates en Gaza se recrudecen y mientras las negociaciones para un alto al fuego siguen sin llegar a buen puerto. En este contexto, muchos temen que la inclusión de toda Rafah en la zona de amortiguamiento signifique no solo una nueva ola de desplazamientos masivos, sino también una redefinición cuanto menos preocupante del mapa de Gaza a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, aquí como siempre, pues Israel haciendo de las suyas. Ya sabéis que lo que opinamos aquí del tema lo hemos dicho muchas veces y creo que Israel tiene que detener este sinsentido cuanto antes mejor. Y bueno, nos vamos de un sitio donde hay malas noticias a un sitio donde hoy hay una noticia que a mí me ha llamado mucho la atención y que me gustaría comentarla con vosotros, y es que Waymo, la empresa de coches autónomos de Alphabet, que es la matriz de Google, está dando un paso importante, ¿no? Ya que por primera vez va a operar fuera de Estados Unidos. ¿Y qué ha elegido? Pues bueno, la ciudad más grande del mundo, concretamente Tokio. Una ciudad que no solo es de las más grandes del mundo, sino que también de las más complejas, ¿no? Para comenzar esta nueva etapa, bueno, pues veremos, ¿no? Cómo lo hacen, porque no tiene que ser fácil la conducción autónoma por Tokio. En este caso, bueno, todavía no vamos a ver coches eléctricos sin conductor rodando por las calles japonesas, porque de momento la prueba consiste en poner 25 Jaguars y Pace, que son vehículos eléctricos de altísima gama, pero estarán manejados todavía o conducidos por coches, por conductores humanos. ¿Por qué? Bueno, porque la idea todavía no es ofrecer el servicio autónomo directamente, sino que tienen que aprender. Waymo antes tiene que estudiar cómo es el tráfico, cómo son las señales, cómo es el comportamiento de los peatones en Japón y otros detalles que son únicos del entorno urbano de Tokio, ¿no? Todo esto servirá para adaptar su tecnología al contexto de la ciudad, vamos, y luego aparte tienen que mapear todo Tokio, en fin, va a ser un trabajo de chinos. Para este experimento, Waymo se ha asociado con Nihon Kotsu, que es una de las compañías de taxis, bueno, pues más típicas del país, y con Go, que es una app de movilidad muy popular en Japón, que entendemos que luego les sirva también como forma de poder pedir los Waymos. Juntos buscarán sentar las bases para que en el futuro sí que se puedan desplegar vehículos totalmente autónomos, es decir, robotaxis en la ciudad, ¿no? Veremos, porque ahora mismo la flota de Waymo está creciendo a un ritmo espectacular en las ciudades en Estados Unidos, en San Francisco, en Austin, creo que estaban también ya en Los Ángeles, en fin, que promete y mucho este negocio de Waymo, y veremos si se empieza ya a beneficiar de las economías de escala, fruto de tener más de 200.000 robotaxis bueno, no son 200.000 robotaxis en funcionamiento, perdón, son 200.000 viajes a la semana hechos por Waymo. Así que, ojito con esto. Y bueno, acabamos aquí las noticias, que no sé si me he enrollado mucho, porque cuando hablo solo pierdo un poco la referencia temporal. Espero no haberos aburrido demasiado y no haberme quedado corto. Y ahora vamos a las secciones, porque tenemos Antaño Banderas. Por cierto, para los que estáis en Memorias de Pez, debajo, enlace a la pecera de Memorias, suscribiros, que estamos ya a puntito de los 100.000, y así aparte podéis ver bueno, pues entero el programa, con las secciones y todo, porque en Memorias de Pez lo dejamos aquí. Y los de Spotify y los de la pecera de Memorias